Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Red Eléctrica ha rechazado entregar a la Comisión de Investigación del Senado los audios de las conversaciones mantenidas con las principales compañías del sector, Iberdrola, Naturgy y Endesa, durante el gran apagón del 28 de abril de 2025 que dejó a toda España sin suministro eléctrico durante casi 10 horas. La negativa se produjo pese a que algunas eléctricas como Iberdrola han manifestado su disposición a facilitar los audios. Las grabaciones también han sido reclamadas en el Congreso por los grupos de la oposición. Además, una solicitud presentada ante el portal de transparencia fue igualmente denegada. Hasta la fecha solo han trascendido algunas transcripciones parciales de lo sucedido durante aquella jornada. Las grabaciones completas se consideran clave para esclarecer las responsabilidades del incidente. La empresa justifica su negativa en la protección de la confidencialidad legal y los derechos fundamentales de la compañía y sus empleados. La Comisión del Senado ha escuchado desde julio a directivos, expertos y cargos del gobierno, pero la ausencia de estos audios mantiene en la incógnita una pieza central del suceso. O sea, que el gobierno que sale ayer que va a desclasificar los datos del 23F dice que no da los audios intercambiados con las principales compañías eléctricas durante el gran apagón, porque eso afecta a la confidencialidad de la empresa y de sus empleados. Ajá. Y el portal de transparencia se niega a entregar esa información. Ajá. El problema, en realidad, no es que tengamos un gobierno que trata de taparlo todo. Hoy conocemos lo de Adif retirando material del accidente de Adamuz de madrugada y sin autorización judicial. Conocemos lo de Red Eléctrica negándose a entregar los audios del día del gran apagón. No es que tengamos un gobierno que trata de tapar todo, porque es el máximo responsable de todo lo que está pasando en España en estos tiempos. El problema tampoco es que quiera recurrir a cortinas de humo cada 3 minutos, porque tampoco le funcionan, para intentar tapar eso. Por ejemplo, en el año de Franco, la desclasificación del 23F, no, el problema no es eso. Lo que hace el gobierno tiene una explicación lógica y racional. Tenemos un gobierno criminal, un gobierno corrupto, un gobierno nepotista. Tenemos un gobierno lleno de incompetentes. Como resultado, mueren españoles. Que el gobierno quiera tapar eso y recurra a cortinas de humo es simplemente lógico, es natural. Necesitan, como sea, escapar del largo brazo de la justicia, escapar de sus responsabilidades. Lo antinatural, lo incomprensible, es lo que pasa con la justicia. ¿Cómo es posible que no se haya abierto todavía causa criminal para estudiar la posible comisión de 15 homicidios imprudentes por parte del gobierno el día del gran apagón? ¿Cómo es posible que haya querellas durmiendo el sueño de los justos en un cajón del Tribunal Supremo? Eso es lo incomprensible. Que el gobierno intente escapar de sus responsabilidades, perfectamente natural y lógico. Conozco pocos criminales que se entreguen voluntariamente a la justicia. Ahora, que la justicia no trate de hacer justicia indica el grado de degradación que las altas instancias judiciales han alcanzado. Frente a algunos jueces del Supremo que parece que tienen un poquito de dignidad, yo no sé si el Supremo como colectivo tiene mucha. Con el gran apagón, cero pelotero. Con la Dana permitiendo que haya una jueza riéndose de las víctimas, preguntando si las medidas de la sala donde comió Mazón ese día, como si eso tuviera alguna influencia en cuántos muertos hubo, en vez de preguntar por qué no se hicieron las obras adecuadas para evitar riadas, por qué no se limpiaron los cauces de los ríos, por qué nadie avisó de que había un tsunami bajando por el barranco del Pollo. En vez de preguntar eso, preguntando por las medidas de la sala donde comió Mazón ese día, y el Supremo permitiéndolo.
y sin abrir causa para ver las responsabilidades del gobierno en el tema de la Dana. Todo eso es lo incomprensible. Lo incomprensible no es que los criminales traten de eludir sus responsabilidades. Lo incomprensible es que la justicia se lo permita. Bueno, ayer manifestación de policías para pedir la dimisión de Marlaska por lo que ha ocurrido con el DAO, con ese número 2 de la policía que ha tenido que dimitir acusado de una presunta violación. Y además parece que al buen hombre se le acumulan las denuncias, porque ahora un comisario le acusa de otra cosa bien distinta, pero igualmente grave. Ayer, sindicatos policiales mayoritarios como JUPOL, el Sindicato de la Policía Nacional, junto a JUSIL, el Sindicato de la Guardia Civil, y otros sindicatos como JUSAPOL, han celebrado una concentración frente al Ministerio del Interior en Madrid para exigir la dimisión inmediata del ministro Fernando Grande Marlaska y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Este es Aarón Rivero, secretario general de JUPOL. Un ministro de Interior que ha mantenido a este director adjunto operativo, que ha utilizado un Real Decreto de la Dana para permanecer y mantener a este director adjunto operativo en el cargo, teniendo que haberse jubilado ya hace casi 2 años, desde luego que debe tomar la decisión de dimitir y hacerlo cuanto antes. El hecho de que la compañera se haya visto obligada a acudir a la vía judicial directamente queda demostrado que los canales internos no funcionaban, o por lo menos ella no se sentía segura para poder denunciar. Una cosa es lo que haya este mando policial y otra cosa es la Policía Nacional como colectivo. No tenemos nada que ver con él. La protesta se produce tras el escándalo del director adjunto operativo DAO, José Ángel González, quien dimitió recientemente por una querella por presunta agresión sexual a una subordinada. Los manifestantes han coreado consignas como Marlaska dimisión, ni un minuto más, y han denunciado una grave crisis en la cúpula, falta de protección a las víctimas y ley del silencio en el cuerpo. La manifestación ha contado con la presencia de representantes del Partido Popular como la diputada Ana Vázquez y de Vox, incluido Samuel Vázquez, que han apoyado las demandas y criticado al gobierno por encubrir o no actuar a tiempo. Por otro lado, un comisario de la policía acusa al dimitido DAO de coacciones para tapar la delincuencia de los inmigrantes, según informa The Objective. El comisario fue apartado de su cargo a petición del Partido Socialista tras denunciar el incremento de la criminalidad. O sea, que hay un comisario que denuncia el incremento de la criminalidad debido a la inmigración, y el dimitido director adjunto operativo va y le purga. Y quienes estaban por encima del DAO, director general de la policía y ministro del Interior, lo permiten. Ajá. Bueno, muy importante esa exclusiva que sacaba ayer Teresa Gómez de The Objective. Tenemos en estos momentos a un DAO que ha tenido que dimitir, acusado de violar a una subordinada. Hay una segunda acusación de otra policía, pero eso es acoso laboral, no era sexual, hasta donde yo he entendido la noticia. Y luego hay una tercera acusación de un comisario que dice que le purgaron por denunciar el aumento de la criminalidad vinculado a la inmigración. Esto en el ministerio dirigido por ese señor, Marlaska, cuya ocupación principal parece ser la difusión de bulos contra Vox. ¿Recuerdan ustedes el bulo del culo? Marlaska lleva muchísimo tiempo siendo el peor ministro de Interior de la democracia y ha hecho el ridículo en infinidad de ocasiones. Y ayer conocíamos una noticia pues muy interesante de cómo Koldo puenteaba a Marlaska para hablar directamente con un asesor del director general de la policía. Es decir, Marlaska hace el ridículo, le utiliza Sánchez como fusible, le tiene ahí achicharrándose y encima no se fía de él y le humilla puenteándole. La verdad es que lo tiene todo el amigo Marlaska, ¿eh? Le desprecia hasta su amo, Pedro Sánchez. Pero bueno, es un desprecio que se ha ganado a pulso.
quien se humilla, pues ya sabe a qué se acostumbra el que le humilla. Bueno, ¿qué ha pasado con Sánchez en el tema de la criminalidad? Eso que denunciaba el comisario al que purgó el DAO dimitido. Pues que tenemos cifras oficiales del Ministerio que son demoledoras. En los 7 años que Sánchez lleva en el poder, la criminalidad, especialmente la más repugnante, se ha disparado. Escuchen. Los datos de criminalidad de 2025 del Ministerio del Interior confirman un deterioro grave de la seguridad en España. El gobierno los publicó el viernes en plena tormenta por el escándalo del DAO de la policía. Los números son demoledores. Los homicidios consumados suben un 22,5%, los intentos de homicidio un 76,8% y las agresiones sexuales con penetración casi se triplican, con un aumento del 286,7%. Todo esto comparado con el 2017, el último año antes de que Pedro Sánchez llegara al poder. Según el Ejecutivo, el total de delitos baja un 3%, pero ese dato esconde la realidad. Bajan los hurtos y los robos en domicilios. Sin embargo, suben los crímenes más graves, los que atentan contra la vida, la integridad física y la libertad sexual. Ese es el balance real hasta el momento de estos 8 años de gobierno socialista. Pues en esas estamos. Los delitos graves de carácter sexual prácticamente se han triplicado con Sánchez. ¿Recuerdan ustedes aquellas payasadas? Sola y borracha, quiero llegar a casa. Pues ya ni borracha ni no borracha. Una mujer sola tiene ahora mucho más difícil, 3 veces más difícil, llegar a su casa incólume, gracias a Pedro Sánchez, gracias a esa farsante llamada Irene Montero y gracias a toda la gentuza que desde la extrema izquierda ha estado enarbolando banderas feministas mientras se dedicaban a impulsar políticas contra las mujeres, desde la suelta de violadores hasta la inmigración masiva descontrolada sin ni siquiera verificar antecedentes penales para ver que no estás metiendo a un violador en serie en las calles de nuestro país. Todo eso gracias a Sánchez, todo eso gracias a la extrema izquierda de este país. Son los peores enemigos de las mujeres. Y todo eso, pues también gracias a gente que les sigue votando. Oiga, pase que alguien pudiera votar al Partido Socialista hace años, pase que alguien pudiera creerse las majaderías de Sánchez en 2018, a estas alturas, que alguien siga votando al Partido Socialista, oiga, perdone, se está usted haciendo cómplice de un gobierno que es el peor enemigo de las mujeres. Bueno, parece que al final pues se ponen serios en las negociaciones el PP y Vox. Feijóo y Abascal pues han decidido implicarse y al parecer estuvieron 1 hora hablando el pasado domingo. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal hablaron por teléfono durante 1 hora este domingo para retomar las negociaciones en Extremadura y Aragón. El líder del Partido Popular calificó en los micrófonos de Onda Cero la conversación de fructífera y confirmó que Abascal retiró su exigencia de 3 consejerías y una vicepresidencia en la Junta de Extremadura. El nuevo marco de negociación establece 2 fases. Primero, se acuerdan las políticas y después se reparten los cargos. Si usted está de acuerdo con lo que hace Sánchez, vótele. Pero fíjese. Ahora bien, si usted no está de acuerdo con lo que hace Sánchez y vota al Partido Popular, hay un cambio seguro y hay un gobierno estable. Por tanto, esto es lo que he dicho y esto es lo que mantengo. Ahora bien, también dije y mantengo que yo no voy a hacer una línea roja con la tercera fuerza política de mi país, que es Vox. Mi única línea roja es Bildu y yo no voy a hablar ni a negociar con los independentistas que no sea dentro de la Constitución. Eso es lo que mantengo y eso es lo que he dicho y lo que sigo diciendo. De esta manera, Feijóo
confirmó que asumió el control directo de las negociaciones desde Génova para poner orden en las conversaciones con los presidentes regionales en funciones, Ascón y Guardiola. El objetivo del Partido Popular es garantizar que los acuerdos sean coherentes con las posiciones nacionales del partido. Feijóo fue claro: el resultado de las urnas obliga al PP a buscar el apoyo de Vox para gobernar en esas comunidades. Pues es curioso, pero en cierto modo la presión de Vox le va a venir estupendamente a Feijóo. Le va a venir estupendamente a Feijóo a nivel interno de su partido. Feijóo tiene un problema, y es que dirige un partido pues que, a diferencia de Vox, donde hay una dirección única, que es quien marca la pauta, y Vox defiende lo mismo en Aragón que en Murcia, por ejemplo, con respecto al trasvase. Vox defiende lo mismo en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía o en Madrid con respecto a la inmigración ilegal. Vox tiene un único discurso, porque tiene un grupo de personas, que son el comité ejecutivo del partido, que deciden la línea, y en el resto del partido, como es lo lógico, se acata. Y además eso es algo bueno para los votantes. Les pongo el extremo contrario. Partido Socialista de Cataluña. Partido Socialista de Cataluña, escuchas voces y uno te habla el lunes de federalismo asimétrico, otro te dice de derecho de autodeterminación, otro habla de referendos pactados, otro dice que nada de independencia. Hay 2.000 millones de voces en el Partido Socialista de Cataluña y no es algo casual. Eso simplemente es la plasmación de un deseo. Los ciudadanos que voten, pero luego ya decidiremos en un despacho qué línea elegimos de entre todas. Eso es una estafa a los electores. Los electores necesitan partidos que les hablen con una voz y que cumplan lo que dicen. Vox tiene esa ventaja. El Partido Popular no. El Partido Popular no tiene una dirección centralizada tan fuerte como la de Vox. De hecho, el Partido Popular está dividido en una serie de taifas regionales. Y si se fijan ustedes, ¿qué poder tiene Feijóo? Pues ninguno, en la práctica, internamente. Poder cero. ¿Quién reparte cargos en Andalucía? Juanma Moreno. ¿Quién los reparte en Madrid? Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién podrá repartir cargos dentro de un tiempo en Extremadura? Pues Guardiola, si logra ser presidenta extremeña. Feijóo, ¿qué tiene para repartir, para ganarse lealtades? Nada, cero. Feijóo es el líder del partido y nadie le va a mover la silla ni antes ni después de las elecciones, pero en la práctica hasta ahora no ha tenido ningún poder así como muy sólido. Antes Génova controlaba la estructura del partido en Madrid, ahora ni eso, ahora la controla Ayuso. Con lo cual, pues Feijóo es un rey que reina, pero no gobierna. Y ahora la presión de Vox está haciendo cambiar eso. Porque claro, la disparidad de criterios entre varones regionales del PP es tan evidente que al final pues terminan estallando las contradicciones. No es lógico que Vox pueda llegar a un acuerdo con el PP en Valencia o en Murcia o en Baleares en determinado tema y que llegue el PP de Extremadura y diga, no, en ese tema no llego a acuerdos. Y dice, tío, pero si lo están pactando tus compañeros de partido, ¿cuál es vuestra línea de partido? Ese tipo de contradicciones, al final, ponen en riesgo la posición electoral del Partido Popular y eso alarma a todos, independientemente de la taifa a la que pertenezcan, con lo cual, indirectamente, Vox le está sirviendo en bandeja a Feijóo la posibilidad de ejercer como líder central y de decir, un momento, vamos a acordar aquí criterios comunes porque esto es un carajal de 3 pares de narices. No tiene sentido que en Extremadura se hayan enmerdado de nuevo por las chorradas de Guardiola las negociaciones, pero que en Aragón Azcón diga que no va a haber ningún problema, pero que en Murcia ya la cosa funciona y en Valencia también funciona. Oiga, organización. Y Feijóo pues parece que está aprovechando la jugada y hace muy bien para tomar las riendas del asunto y para decir, oye, vamos a ver que Vox está proyectando una imagen de partido serio y nosotros parecemos el ejército de Pancho Villa, porque cada uno decimos una cosa en un lado. Tiene toda la razón.
Bueno, pues me alegra que hayan hablado Feijóo y Abascal y se pongan de acuerdo y vaya adelante el tema de las negociaciones, porque hay margen más que de sobra para que alcancen un acuerdo. Ojo, salvo que el Partido Popular insista en seguir defendiendo los planteamientos programáticos del Partido Socialista. Es decir, si el Partido Popular dice, no, vamos a impulsar las leyes de género que están en retroceso en todo el mundo, pero aquí el PSOE sigue, no, vamos a ir en contra de la energía nuclear. Todo el mundo está a favor, menos España, donde Sánchez sigue RQR. Bueno, salvo que el PP quisiera seguir defendiendo cosas de lo que componen el corpus progre del Partido Socialista, pues yo creo que no tendría que haber ningún problema para llegar a un acuerdo. En fin. Y ayer, pues, indignación en Murcia, porque de nuevo los separatistas catalanes vuelven a mostrar su supremacismo asquerosito. Escuchen. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, desató la polémica este lunes en Radio Nacional Española al afirmar que Cataluña no es como Murcia durante una entrevista en el programa Las Mañanas. Elegir si le importa más Cataluña o le importa más el PSOE. El problema de Salvador Illa es que se presenta y se cree que está gobernando Murcia y está gobernando Cataluña. Este es un país con ambición, con retos por delante. Las palabras fueron interpretadas como un menosprecio hacia los murcianos y generaron una avalancha de críticas en redes sociales donde varios usuarios las calificaron de supremacistas. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, respondió en catalán: cuando dejen Cataluña hecha un solar, sus hijos vivirán en Murcia. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, también contestó con ironía: ya quisiera esta tal Elisenda Alamany vivir en la región de Murcia. Las declaraciones de Alamany se producen en pleno debate sobre financiación autonómica y el modelo territorial de España. O sea, que dice la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña que Cataluña no es como Murcia, porque Cataluña tiene ambición. No, como le faltó añadir, no como esos murcianos que van con la boina y tal y se conforman con estar ahí con la azada de sol a sol cultivando verdura. Pero qué gentuza. La verdad es que resulta curioso, cuanto más mierdecilla, cuanto más mediocre, cuanto más estúpido, cuanto más arrastrado es un tío, más trata de fingir superioridad sobre los demás. La mediocridad es siempre el principal motor de las actitudes, de la naricita levantada para mirar a otros. En el fondo no indican más que una inseguridad personal brutal. Ya quisieran los separatistas catalanes ser como los murcianos, hombre. Pero una cosa, de verdad, hay gente que no lo cree, pero la mayoría de los catalanes no son como esta gentuza. La mayoría de los catalanes son gente normal. Algunos pues tienen la costumbre de votar mal, pero en fin, que no son tan asquerosos, supremacistas, mediocres y pedorros como los separatistas. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a los oyentes de Mañanas de Libertad. Este martes en la Gaceta llevamos muchos asuntos destacables, pero vamos a contarles algunos de ellos, en concreto que más de 1.100 inmigrantes ilegales han llegado hasta Ceuta en lo que va de año. Atención a este dato, es una cifra 7 veces superior a la del mismo periodo de 2025 y coincide con la regularización masiva decretada por Pedro Sánchez. También es noticia y llevamos en portada la respuesta de Vox al acto de Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, junto a los sindicatos y a la patronal para la firma de los presupuestos de Cataluña. Vox ha señalado literalmente que es la foto de la vergüenza y que son unos estómagos agradecidos al servicio de las subvenciones. También recordarles y recomendarles, como siempre, nuestra sección de opinión. Hoy los columnistas que pueden leer todos ustedes a partir de ya mismo son Hughes, José Javier Esparza
y Esperanza Ruiz. Disfruten, como siempre, de sus columnas. Muchas gracias, que pasen un muy feliz 24 de febrero, martes, y un saludo desde la Gaceta. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.